Gracias, señor magistrado. Voy a pedir con su venia que me puedan apoyar con las diapositivas, si fueran tan amables, por favor. Desde la página número 1, si fuera tan amable. Sí, esa. Parece que está mal ubicado. Ajá. Siguiente, por favor. Bueno, señor magistrado, habiendo escuchado los alegatos de clausura, la defensa técnica en este momento va a proceder a contradecir cada una de las supuestas irregularidades narradas por el representante del Ministerio Público que supuestamente sustentarían un acto de colusión. Como primer punto, nosotros vamos a desarrollar señalando que en el presente caso no existen irregularidades administrativas que sustenten o sustentarían una presunta comisión de un delito de colusión y que sirvan como indicio. Ahí vamos. Según la imputación de la acusación y lo que se ha narrado en este juicio, señor magistrado, a mi patrocinado se le imputa 4 actos de manera concreta. Primero, haber emitido un memorándum 1504, como lo tenemos ahí, mediante el cual dispuso a la Gerencia de Administración y Finanzas se efectúe dentro de los plazos todo el trámite que correspondía a la adquisición del abono. Segundo, la emisión de la resolución gerencial 099, mediante el cual se aprobó las bases administrativas. Tercero, emisión del memorándum 1555-2008, mediante el cual dispuso que la acusada Patricia Luyo se sirve emitir opinión legal. Cuarto, la suscripción del contrato que ya ha sido materia de debate en todo este plenario. Siguiente, por favor. En el presente caso, señor magistrado, nosotros primero debemos sostener como una primera premisa que todos los actos narrados en este momento corresponden al ejercicio de sus funciones y facultades de mi patrocinado como gerente general, dispuestos tanto en el ROF y MOF de la empresa Slim Callao. Como primer punto para contradecir y tener el real contexto de una supuesta irregularidad que nos dice el Ministerio Público. Dice que las adjudicaciones de menor cuantía, nosotros decimos como premisa, no eran necesarios que estuvieran en el PAC. ¿Y qué norma nosotros citamos? El artículo 24, y lo ponemos de manera textual para que se pueda entender una buena interpretación. Dice el 24, las adjudicaciones de menor cuantía programables serán incluidas en el plan anual de adjudicaciones de menor cuantía. Dice, cuyas adquisiciones y contrataciones puedan ser programadas. ¿Esto qué quiere decir y cómo se debe entender conforme ya hemos dicho reiteradamente en este juicio? Que existen adjudicaciones o compra de bienes o necesidad que se llama en el ejercicio de una institución pública que no necesariamente pudo haberse preveído en un momento para incluir en el PAC o en el anual de contrataciones, pero eso per se no significa que la institución pueda requerir la adquisición de otros bienes. Por eso es que la norma dice programable, si no es un tema rígido que diga que no se pueda programar, sino aquellas que puedan ser programadas. Contrario sensu, las que no se puedan ser programadas, posteriormente, de acuerdo a la necesidad, como digo, sí podían hacerlo. Siguiente, por favor. Esa es la conclusión que acabo de decir. Las que no se puedan ser programadas no quiere decir que no puedan ser incluidas para hacer su adquisición. Siguiente, por favor. Segundo punto. Sí existe justificación suficiente en el requerimiento de adquisición de abono. Una de las imputaciones del Ministerio Público, señor magistrado, es que existe una justificación genérica y que no existe una especificación técnica. Pues en el informe 064-2008 que ha sido realizado en este juicio, señor magistrado, como se ha hecho hincapié en su momento, nosotros advertimos que existen 3 puntos de justificación. Primero, en este informe se dice la razón. ¿Cuál es la razón? Que las personas no tienen un buen hábito, existen malos hábitos de botar basura a las calles. Segundo punto, sigue el razonamiento del informe. ¿Y esto qué genera? Enfermedades como puede generar dermatitis, diarrea, irritación ocular, etcétera, etcétera. Otro punto, dice, estamos cercanos a las fiestas navideñas y verano y debemos intensificar el mantenimiento limpio de las calles. Finalmente, para minimizar la proliferación de todo lo que acabamos de señalar, necesita la adquisición de compra de abonos. ¿Qué mayor justificación, señor magistrado, si está detallando de manera resumida y detallada por qué es necesario comprar estos abonos? Ahora, se dice también que en el requerimiento de la gerencia de operaciones, en el cuadro que adjunta, no se dice ninguna característica, ninguna especificación técnica.
Pues eso es también falso, señor magistrado, porque usted lo va a poder verificar en ese requerimiento y en ese cuadro, además de los distintos bienes, cuando hace referencia a lo que es la adquisición de abonos, no es general, como se dijo en su momento en este juicio, es específico, porque dice se compre humus de lombriz y musgo. ¿Y qué es un humus de lombriz y qué es un musgo? Son abonos. General hubiera sido si hubiera puesto o si se hubiera colocado abonos, pero aquí se especificó qué tipo de abonos. Entonces, mayor rigurosidad, una especificación técnica que se pretenda exigir para la defensa considera que es muy exagerado, habiéndose cumplido con haberse especificado humus de lombriz y musgo. Siguiente, por favor. Como bien acabo de narrar, siguiente. Por otro lado, se dice como irregularidad y como supuesto indicio del delito de colusión que no existió un estudio de posibilidades de mercado. Pues bien, hay que tener en cuenta el artículo 17, el punto 17.2 del artículo 17 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, como bien ha señalado la representante del Ministerio Público, vigente al momento de los hechos, que era del 2004. ¿Qué nos dice ahí? Como bien, la adjudicación de menor cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la entidad, cuyo monto sea menor a la 10ª parte, tal. Segundo párrafo. En este caso, para el otorgamiento de la prueba de la buena pro, basta la evaluación favorable del proveedor o postor seleccionado, cuya propuesta debe cumplir con las demás características. Entonces, ahí no le está exigiendo, y justo habla de adjudicación de menor cuantía, no es que sea una interpretación sesgada de la defensa técnica, sino como se va a leer más adelante la norma, hace distinción en procesos de selección, contratación de obras, y en este caso de menor cuantía, le restringe o le minimiza la rigurosidad de exigencias diciendo que solamente para el otorgamiento de buena pro basta una evaluación favorable del proveedor. Entonces, se entiende que no era necesario un procedimiento riguroso de estudio de posibilidades, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Pero antes que pase ahí, ¿cómo entonces se determina el precio? Vamos a ver más adelante también cómo se puede determinar el precio, diciendo que puede ser estimada también por el área usuaria para la contratación del mismo. Que también tengo aquí una observación cuando la representante del Ministerio Público dice que no existe valor referencial. Y eso hay que tener en cuenta y que tener cuidado. El valor referencial existe. Lo que está en discusión es el procedimiento para llegar al valor referencial, que es otra cosa, pero valor existe. ¿Y cómo se determinó? Eso es lo que se cuestiona, el procedimiento. Pero como les digo, vamos a ir más adelante. Siguiente, por favor. La realización del proceso de adjudicación de menor cuantía no necesitaba contar con la aprobación de un expediente técnico. Se debe tener en cuenta el artículo 81, aprobación previa de bases del reglamento tal. Ya. Dice, toda convocatoria de proceso de elección deberá contar previamente con bases aprobadas bajo sanción de nulidad. En el caso de obras se requerirá adicionalmente la existencia de un expediente técnico. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación, este expediente técnico, la misma norma de aquel momento decía que solo era exigible en el momento o en el caso de obras, pero ergo, los demás procesos, como la propia norma dice, deben contar con bases aprobadas. ¿Bajo qué? Bajo sanción de nulidad. Porque era obvio, señor magistrado, que sin bases no se puede hacer una contratación, pero exigir un expediente técnico necesita un mayor procedimiento riguroso y en este caso lo especifica para obras. Pero en ninguna parte de la imputación el Ministerio Público exige la existencia de expediente técnico. Sí, el expediente técnico es para una obra. La defensa... Pero en una compra no existe expediente técnico. Lo que sí existe son especificaciones técnicas. Ahora, ¿por qué digo eso, expediente técnico? También si se ve ahí, y sí lo ha escuchado la defensa reiteradamente, además, tenemos en el paréntesis que incluye ese expediente técnico como parte de tal. Ahí tenemos el estudio de posibilidades, valor referencial, etcétera, que es parte de. Entonces, la defensa entiende que si no hay expediente técnico y estamos hablando de adjudicación de menor cuantía, basta las bases aprobadas. Siguiente, por favor. Otro punto que se cuestiona y que se acaba también de escuchar a la representante del Ministerio Público, dice, no era necesario la designación
para nosotros de un comité especial debido a que existía un comité permanente. Dice, no existe la designación, la notificación del comité especial para la adjudicación de este caso, la MC 14-2008. Pues bien, con la resolución gerencial 067 que obra en el expediente y ha sido realizado en este juicio y que según la Fiscalía no acredita que se haya designado un comité especial porque pretende la Fiscalía que en este caso se haya designado para este procedimiento un comité especial, pues bien, como nosotros y acá también se ha debatido, no era necesario que se designe un comité especial porque era un comité permanente encargado de ver todas las contrataciones y adquisiciones del Estado, como bien también lo dice el artículo 43 del reglamento de contrataciones del Estado. Dice, no serán conducidas todas las adjudicaciones de menor cuantía, serán conducidas por la dependencia encargada de las contrataciones, salvo se designe un comité especial. ¿Se entiende? El comité permanente previamente designado. Entonces, que no se haya comunicado no era necesario, porque ya sabían que era un comité permanente encargado de eso. Por tanto, no se puede decir que era una irregularidad esta falta de comunicación. Siguiente, por favor. Es lo mismo que ya acabo de decir. Siguiente. La aprobación de bases administrativas para el proceso de selección de este caso por parte de mi patrocinado, como se señala ahí en las diapositivas, se realizó conforme a sus facultades y la ley de contrataciones. De manera resumida, el artículo 24, que no necesariamente deben estar incluidas en el PAC, y aquí quiero hacer una referencia, que si bien es cierto, y con esto también explico lo siguiente, señor magistrado. Se ha escuchado reiteradamente decir que como no está en el PAC, no existía disponibilidad presupuestal, y que como se modificó la certificación presupuestal tampoco existiría disponibilidad presupuestal. Y aquí se debe tener en cuenta algo. Si bien se da una disponibilidad presupuestal para ciertas contrataciones de bienes, adquisiciones, contrataciones de servicios, llamémoslos A, B, C, D, eso no significa que más adelante, como dije en su momento, producto de la necesidad, se pueda cambiar esos bienes que anteriormente lo haya designado. Por decir, si yo decidí comprar botas, pero veo que en el desarrollo de mi actividad, ya en el año fiscal siguiente, necesito de manera urgente, por X razones, comprar otro bien como picos, no necesariamente me obligo yo a comprar las botas, lo puedo modificar, es decir, gasto de lo que era para un bien, lo dispongo para otro bien, siempre y cuando se modifique en el PAC, pero el Ministerio Público dijo no estaba en el PAC, pero como tiene la carga de la prueba, hubiera sido interesante que él nos traiga en este juicio si realmente se dio esa modificación o no en el PAC, porque todos sabemos que si no se dio esa modificación, obviamente no se pudo modificar la certificación presupuestal, y si se dio es porque sí hubo una inclusión en el PAC vía modificación, si no tampoco hubiera podido incluirse en el SEACE y no se hubiera podido disponer del Tesoro Público. Entonces, ahí hay una confusión también. Que se cambie la certificación no quiere decir que se elimine el presupuesto. Existe el presupuesto. Se puede disponer de un bolsillo para otro, dependiendo de las necesidades de la entidad. Siguiente, por favor. No se aprobó las bases por parte de nuestra gerencia general, en este caso de mi patrocinado, con un programa reducido. También lo discutimos en juicio, pero aquí traigo el artículo 107 para que se tenga en cuenta. ¿Qué dice? En el caso de adjudicaciones de menor cuantía para bienes y servicios no es de aplicación este artículo. ¿Qué artículo? Que señala que tiene que haber el registro en un día siguiente, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué nos habilitaba? Que era válido hacerlo en un solo día, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso. Otro, por favor. El hecho, otro dice, ¿no? Y ahora, hace un momento acabamos de escuchar, como se invitó a un solo postor, también es un indicio de colusión porque se ha tenido que favorecer a este proveedor Romero Reynoso. Pues bien, ahí tenemos el artículo 106 que dice de manera textual que puede ser a uno o más proveedores. No dice dos o más, uno o más. Entonces tampoco se puede hablar de una irregularidad en ese sentido. Siguiente, por favor. Ahora bien, la defensa con esto acredita, señor magistrado, y pone a vuestro despacho su consideración de todo este reglamento para establecer que no existe irregularidad que se pretende establecer como indicio para un delito de colusión. Pero ahora vayamos a todos los elementos probatorios que supuestamente pretende la Fiscalía hacer sustentar la existencia de un delito de colusión. Tampoco la hay, ahí vamos. Siguiente, por favor, si fuera tan amable. Las pericias. Nos habló de la pericia contable. En este juicio, señor magistrado, se examinó al perito.
Y sabemos que la norma procesal penal en el perito en relación dice que tiene que tener una metodología. Nosotros quisimos hurgar en la metodología porque para la defensa pone metodologías que son excluyentes, dice inductivo y deductivo. No lo supo explicar. Tampoco se acreditó al momento de examinar al perito que haya aplicado criterios económicos y contables para determinar el valor real del labor del musgo y humus en el año 2008. Porque el objeto de esta pericia, señor magistrado, era determinar el precio real del mercado del humus y musgo en el año 2008. Dos, que tampoco no se acreditó. Se acreditó que el documento que utilizó en el SEACE, que le sirvió de sustento y que incluso fue el núcleo de su conclusión, no lo puso como parte de su análisis de documentos. Pero aquí viene lo más importante, señor magistrado. Señaló que los precios pueden variar entre municipalidades. No pudo explicar con criterios contables la razón de la diferencia de precios entre municipalidades. Principalmente, y aquí, si se le quiere dar valor a esta pericia, señor magistrado, cuando el perito hace el análisis del cuadro comparativo entre la municipalidad de San Juan de Miraflores y el Arco Herrera en la adquisición de musgo, para ser concreto, en la página número 15 de la pericia, él establece que el musgo vale 2 soles para San Juan de Miraflores y 90 céntimos para el Arco Herrera. ¿Cuánto de diferencia hay ahí? 1,10 soles, que el San Juan de Miraflores estaría sobrevalorando. Y nuestra sobrevaloración, cuando él hace en comparación, dice, Slim, ¿cuánto puso? 3. Y San Juan de Miraflores, 2. Diferencia, 1 sol. Pero la diferencia aplicada a San Juan de Miraflores y el Arco Herrera es de 1,10 soles. O sea, más sobrevalorado todavía. ¿Y qué precio incluyó para su análisis de comparación? El más alto. Usted le preguntó en el juicio, señor magistrado, ¿cuál es el criterio para que aplique el más alto? ¿Por qué no aplicó el más bajo? No lo supo explicar. Entonces, además, que encontramos también entre San Juan de Miraflores, y con eso quiero que nos quedemos, y el Arco Herrera, una sobrevaloración según su propia pericia. De 2 soles a 90, 1,10 sol. Y de nosotros, 1 sol. Siguiente, por favor. Por otro lado, y algo muy importante, señor magistrado, que resta fiabilidad a esta pericia para que no pueda ser valorado como prueba de cargo, en su conclusión, en el primer párrafo, dice que esta adjudicación de menor cuantía no cuenta con la documentación. ¿Y qué documentación? Comprobante de pago, orden de compra, factura, como para que pueda evaluar. Y para nosotros es contradictorio. ¿Sabe por qué? Porque el perito que hizo la pericia, como vamos a ver ahorita, analizar documentoscópico, sí tuvo a la vista esos documentos, porque él fue el que evaluó esos documentos para analizar las letras, los errores de la dactiloscopía de la máquina de escribir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿existían o no existían los documentos? ¿Por qué no analizó esos documentos? Entonces, ahí nosotros advertimos que existe una falsedad por parte del perito contable. Por esas razones, la defensa considera que no se debe valorar como prueba de cargo porque no es fiable y deja mucha duda, por lo que acabo de decir, para poder determinarse realmente un valor verdadero en ese momento del musgo que no lo pudo hacer. Siguiente. La pericia documentoscópico. Se acaba de hablar, señor magistrado, de que se volvió a incidir en el error, ¿no? Y el Ministerio Público dijo que la defensa trató de confundir que la letra, pero el señor perito dijo que las letras y los errores siempre van a aparecer. Pues no dijo así. Dijo que la máquina de escribir, señor, los defectos pueden variar cuando se describen en otros documentos, es decir, que tales defectos pueden y no pueden aparecer. Así lo dijo claramente, como pueden y no pueden. ¿Y por qué dijo eso? Porque la defensa, juntamente cuando lo contrainterrogó en la página número 6 de su pericia, cuando se le hizo ver los defectos que él mismo señalaba sobre la letra A, no aparecían los mismos defectos en las demás letras que él evaluó, y es por eso que concluye así, porque se advirtió una contradicción en su conclusión. Y con eso deja la posibilidad de que, si supuestamente los errores sustentan que viene de una misma máquina de escribir, pues con esto deja la posibilidad de que no necesariamente es así, porque, como bien lo ha dicho, varía. Pero por otro lado, ¿por qué es importante? Porque digo
También aquí analizan los documentos que el perito contable dice que no tuvo. Además, acredita, señor magistrado, que el señor Romero Reynoso, tanto en su denuncia de parte como en su declaración, miente. ¿Por qué digo que miente? Porque él dice de manera clara y textual que solamente le llevaron a recoger supuestamente cheques, que no firmó ningún documento. Y así lo hemos revisado nosotros, lo hemos hecho ver. Sin embargo, aquí el propio perito, en su conclusión, dicen que todos los documentos, factura, comprobantes de pago, sobre de Manila de propuesta técnica económica y todo lo que he evaluado, provienen del mismo puño gráfico de... Tiene 4 minutos. Sí, ya voy acabando, señor magistrado. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que el señor Romero Reynoso, su versión no es tan creíble porque existe una falsedad, porque miente, dice que no ha firmado documentos, pero en realidad sí firmó. Y para la defensa, repito, está mintiendo y por tanto no se debe valorar su testimonio como prueba de cargo. En relación a la declaración leída del señor Bernabé González Millán, que debería habernos aportado un dato si es que conoce o tiene alguna relación con los funcionarios. En la pregunta 5 dice que no conoce a ninguno. En la pregunta 9, y para nosotros es importante porque también ha sido leído ahora y oralizado por el Ministerio Público diciendo que eso acreditaría como un indicio de colusión, que sería una tesis de defensa que él dijo que los señores Vázquez García eran proveedores y que a él le contaría, por eso se fue a hacer investigaciones que acreditan que Vázquez García no es proveedor. Pues no, el señor Bernabé solamente dijo que le dijeron, no que le constaba. Y lo más importante, en la pregunta 17 y 18 de su declaración, él niega haber firmado todo tipo de documento. Pero ¿por qué hago hincapié esto, señor magistrado? Si bien no soy defensa de Bernabé González Millán, porque acredita que se pudo hacer una pericia, así como Romero Reynoso, para tener un dato probatorio, para decir que es mero argumento de defensa y no se hizo. Siguiente, por favor. Y las documentales. El informe 1804-2015, la verificación al domicilio que se pretende acreditar que no existía, pues ya se dejó en claro que fue muy posterior a los hechos. El oficio de Telefónica, que nosotros esperábamos que sea una gran prueba que demuestre como indicio una comunicación siquiera entre los particulares, Romero Reynoso o Bernabé González Millán, con algún funcionario. Ninguno. Lo único que acredita ese oficio es que se le dan el dato de Bernabé González Millán. Nosotros sabemos por la experiencia, señor magistrado, cuando se hace levantamiento, se pide información a la Telefónica, se le pide de manera detallada el cruce de información de llamadas y poder establecer la titularidad de cada uno, y si hubo una mínima comunicación siquiera hubiera sido importante que sustente como indicio, porque ¿qué hace comunicándose los funcionarios con el particular? Pero no existe. Los comprobantes de pago que aparecen también dicen, ¿no? ¿Cómo ahora? Acá viene algo importante y voy terminando, señor magistrado. Se pretende vincular al señor Bernabé González Millán como un extraneus con los funcionarios de SLIM. Y cómo, si el imputado es Romero Reynoso, que tiene un vínculo formal, no ilícito, un vínculo formal por esta contratación AMC 14-2008. ¿Cómo pretenden estirar a Bernabé González Millán y haber acumulado este proceso que nosotros nos opusimos desde un inicio? Porque tenían que completar el caso. ¿Y qué dicen? Es administrador de hecho. ¿Y qué documentos se han oralizado, señor magistrado? Comprobantes de pago, pero de otras empresas. Palmeras, Dumundo y una autorización de un tal Tuesta. Palmeras, Dumundo ni Tuesta son partes en este proceso. Que el señor Bernabé González Millán pueda haber ido a cobrar por otras empresas no quiere decir que tenga vinculación directa siquiera con Romero Reynoso o la distribuidora Romero Reynoso. Entonces, porque dice la Fiscalía, porque como tiene conocimiento, tiene habitualidad, o tiene destreza, o tiene experiencia en estar contratando, entonces él también pudo haber estado así. No, señor magistrado, no se puede vincular de esa manera para pretender hacerlo aparecer como extraneus y por tanto particular de este delito de colusión. Y es más, no nos ha explicado cómo se ha coludido con todos los funcionarios, con Chigne, Patricia Luyo, con Salir Rosas. Ha sido una colusión en conjunto. Por otro, los bienes sí se entregaron y la defensa aquí quiere también hacer una precisión. Se dice que no se entregaron porque el orden de compra no aparece la hora ni recepción. Pues bien, señores magistrados, hubiera sido interesante cómo se llevan a cabo esos procesos. Actualmente la defensa puede sostener sin temor alguno
que incluso las órdenes de compra se comunican al proveedor hasta por correo electrónico. Y hacen coordinaciones por teléfono porque ya no hay ningún problema en que coordinen la entrega y el servicio del cual fueron contratados. Por tanto, entonces tampoco ahí encuentra que exista una deficiencia. Se dice que no existe actas de instalación ni de buena pro. Se admitió como prueba excepcional la ficha del SEACE, donde está registrado de manera clara, y ahí están incluso los links y los dibujos del registro y el registro de consentir buena pro, Word, PDF. Son documentos que, si bien lamentablemente no fueron admitidos por la calidad de la copia que se ha presentado, pero en esta ficha también, como elemento probatorio que pueda dar fe a lo que dice la defensa, sirve para demostrar que sí hubo. Si no, tampoco no se puede subir esos documentos de instalación y de buena pro al SEACE, sino cómo se dispone el pago del Tesoro Público. Finalmente, la Fiscalía tuvo una oportunidad de plata para la defensa, señor magistrado, teniendo una sentencia conformada de la señora Patricia Luyo. Hubiera sido importante, señor magistrado, que la señora Patricia Luyo venga y se siente aquí para ser examinada como corresponde, para que le dé a usted mayores datos en qué realmente consistió ese delito de colusión, si es que existió. ¿Cómo es que se coludió? ¿O es que quién se coludió? ¿O como si pretende hacer pasar la Fiscalía, como dice para el señor Mario Salir Rosas, como era su subordinado, le indicó, pareciera que fuera una institución castrense, que fuera un comando y le tiene que hacer caso porque sí? Hubiera sido importante que la señora Patricia Luyo explique por qué omitió una opinión legal favorable, el informe 132-2008. Porque si ella aceptó la acusación, ha aceptado que se coludió, hubiera venido a decir con quién se coludió, cómo se coludió, dónde se reunió, y no solamente estar aquí hablando de supuestos indicios con meras supuestas irregularidades. Sin embargo, no vino. Algo extraño para la defensa, señor magistrado, que refuerza una tesis que simplemente se allanó por temor, porque era importante que venga y ahí hubiéramos tenido un real caso. Por estas consideraciones, señor magistrado, la defensa considera que las supuestas irregularidades no existen, por tanto no se pueden utilizar como indicio, y los elementos probatorios, llámese las pericias, tampoco tienen un grado de desarrollo, sino todo contrario, tiene contradicciones, no tiene criterios científicos. La pericia contable, la pericia documentoscópico también, el mismo perito ha reconocido que pueden variar los errores. Entonces, por esas consideraciones, señor magistrado, la defensa considera que no existe suficiencia probatoria para acreditar o para condenar a mi patrocinado por un delito de colusión. Por tanto, por todo lo dicho, la defensa solicita que se le absuelva al mismo. Gracias. Los alegatos del señor Salir Rosas Peláez. Con su venia, señor juez. En concordancia al artículo 390 voy a exponer, luego de escuchar los alegatos de clausura del Ministerio Público, las convicciones que tenemos en cuanto a la competencia y a los cargos específicos. Probablemente en algunos coincida, pero voy a tratar de evitarlo porque pienso que estoy reiterando. En primer lugar, el Ministerio Público ha reiterado de una conducta colusoria de mi patrocinado, el señor Mario Salir Rosas, tanto en la condición de presidente del Comité Especial como de gerente, con los señores Bernabé Luis González y con el señor Gregorio David Romero Reynoso. Sobre el particular, consideramos que la Fiscalía no ha expresado la modalidad, el momento colusorio en el que, como presidente del Comité Especial o como gerente, se habría realizado tal circunstancia, más aún si, como ya se ha deducido de las exposiciones, nadie ha reconocido conocer ni al señor González con el señor Mario Salir Rosas, ni tampoco al señor González Miñán con el gerente de administración, en función a que, bueno, el señor Mario Salir Rosas
tenía a cargo en algunas funciones la avisación de las órdenes que se giraban. En segundo lugar, se han mencionado algunos artículos de la ley y del reglamento de contrataciones que creo oportuno señalar para indicar de la responsabilidad supuesta del señor Mario Salirrosas. El señor Mario Salirrosas laboró desde enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008. Solamente ha participado en un proceso de selección. Su participación obedece, sí, a una designación de la gerencia general. Y cuando se expone que el señor Mario Salirrosas habría realizado o participado de actos irregulares, se soslaya por parte del Ministerio Público que hay una serie de disposiciones en el reglamento que señalan, por ejemplo, se dice no hay actas de instalación, no hay actas de otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, se probó y se mostró en el decurso de las plenarias que hay documentos impresos del OCE que han sido extraídos en el que se prueba que está insertada las bases, las actas de otorgamiento y posteriormente los actos que ya prosiguen a lo que sería el consentimiento de la buena pro. Se ha señalado que la responsabilidad del señor Mario Salirrosas también comprende el haber emitido un informe de fecha 27 de noviembre relativo al proyecto de bases. Lo que se ha dejado de indicar es que era obligatorio, de acuerdo al artículo 53, que haya un documento por escrito de parte de la autoridad o designado por la entidad para que apruebe las bases. Consiguientemente, esta se produjo a través de la resolución de gerencia general. Se ha señalado que solo se habría invitado a una persona, en este caso al proveedor Romero, para que participe. Pero aquí ya se ha señalado, adicional a lo expuesto por quien me antecedió en el uso de la palabra, que esa invitación obedeció a que el señor Gregorio Romero se apersonó a las instalaciones de SLIN y simplemente se le entregó una invitación, una comunicación. No es como se pretendería interpretar y señalar que se llevó la comunicación al domicilio o a la dirección donde efectivamente funcionaría. No, al contrario, eso es lo que está diciendo la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que cómo es que se le ubicó a Gregorio Reynoso si ni siquiera tiene una empresa fijada en ese domicilio. Correcto. Más bien a usted lo que le correspondería explicarme es, si es así, ¿cómo se hizo la coordinación para que Romero Reynoso aparezca en las instalaciones de SLIN y firme la invitación? Comprenderá que no podría yo aceptar que se ha realizado alguna coordinación, porque justamente lo que nosotros sostenemos es que nosotros no conocemos al señor. El señor se apareció en las instalaciones para seguramente interesarse en el proceso. O sea, que cualquier persona que aparezca por aquí se le puede hacer una invitación. Bueno, él se presentó como un interesado en participar y se formalizó la comunicación a partir de lo que es la comunicación, pero no porque haya habido una intencionalidad, concertación. No es una tesis que compartimos. Nosotros lo que hemos señalado es, no se dirigió una comunicación al domicilio supuesto, ¿no? Es que justamente ese es el indicio, pues. Correcto. Si usted me dice que sucedió así, bueno, más bien nuestra tesis es que lo firmó personalmente en las instalaciones de SLIN. Esa es la tesis que nosotros sostenemos para tratar de replicar la tesis de la Fiscalía. En reiteradas ocasiones el Ministerio Público ha señalado que no consta un documento o una evidencia documentaria de que se habrían realizado los actos de calificación, propuesta, otorgamiento de la buena pro. Sucede que
el reglamento de la ley en el artículo 323 señala que el comité, a través del funcionario autorizado, está en la obligación de colgar no solamente los resultados, sino de publicarlos. Consiguientemente, concordando esto con el artículo 69 de la ley, debe recordarse lo siguiente, artículo 69. Todos los actos realizados por medio del SEACE que cumplan con las disposiciones jurídicas vigentes poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. Nosotros sostenemos que si las bases y los otros actos fueron publicados en el SEACE, eso es lo que le da la validez jurídica del acto. Explíqueme algo. Si esto es una invitación y la ley autoriza que una MC Correcto. puede realizar directamente el órgano encargado de las contrataciones. Efectivamente, lo puede hacer mediante invitación. Se entiende pues que ahí ya no va a haber comité. Así lo dice la ley. Si acá hay una invitación, ¿por qué entonces hay comité? Bueno, el comité es antes, la invitación se hizo después, ¿no? El comité se designó en ¿El julio. comité resolvió invitar? No era obligatorio. ¿Qué funcionario o de quién fue la decisión de invitar? No era una decisión colegiada, fue un acto administrativo que se realizó. ¿De quién? ¿A quién correspondía entonces? Según la ley, explíqueme según la ley. Bueno, la ley si no hay establece si hay un procedimiento para menor cuantía en esos casos. ¿Qué procedimiento? La ley De sí establece invitación. un procedimiento. No, sí, establece La un ley procedimiento, establece, oye, pero no para casos puede de realizar invitaciones. directamente el órgano encargado de las contrataciones, que puede ser en este caso logística, Sí, correcto. o lo puede ser El comité. comité. Sí. Entonces, si es comité, hay decisión colegiada. ¿A quién ¿Cómo es que entonces se decide, el comité decide hacer la invitación y no esperar convocatoria para que se presenten diversos postores? O en todo caso, ¿en dónde consta el acta de esa decisión del colegiado? No Yo existe. creo que todo se reduce a ese aspecto. Sí, correcto. Porque la defensa hasta el momento me está diciendo, bueno, la ley autoriza que se haga invitación, efectivamente, autoriza la invitación, pero pues la invitación tiene que nacer de una decisión, o es del órgano encargado de las contrataciones, porque él lo va a hacer, o es del comité que está a cargo de la contratación. Y esa decisión tiene que estar ¿en dónde? Bueno, en las actas, en los acuerdos, ¿no? Entonces, explíqueme, ¿por qué no hay un acta de esa naturaleza? Bueno, el artículo 40 del reglamento señala que facultativamente los comités de selección podrán incluir actas de las adjudicaciones de menor cuantía o contar con un libro de actas para estos procesos. Dice podrá, no es un carácter obligatorio. ¿Que sí lo hicieron? Sí, para los otros casos. Entonces, la decisión fue colegiada. Porque si no lo hicieron, me dice, bueno, no hicimos el acta, pero fue la Sí. decisión. Correspondió Sí. la decisión de invitar es. al... señor que Ya. mostró un interés en participar. Esa fue la decisión. El comité especial, en el caso específico del señor Mario Salir Rosas, esto se encarga o asume su competencia desde la aprobación de las bases hasta que concluye. Hay otros aspectos que, bueno, las defensas de los respectivos coprocesados están haciéndolo y solamente quería No, lo que le corresponde a la imputación de su patrocinado, obviamente Ok. que no va a realizar de otros. Y hay un tema adicional que también quisiera agregar, es esto, se ha cuestionado que no habría el acta la prestación del servicio, pero la prestación del servicio se realizó
a partir que fue el área usuaria, la gerencia de operaciones, quien recepcionó los documentos y por cumplimiento de las funciones de la gerencia de administración para el pago respectivo, obviamente tenía que corresponder el visto bueno. Y en ese sentido, ¿Su patrocinado qué función desempeñaba él aparte era de el miembro del gerente comité? de administración y finanzas. Entonces, ¿no le correspondía acaso verificar para el trámite de Visar, pago visar. que exista una conformidad? Bueno, sí, claro, visar, sí. ¿Qué pasó ahí? Con los documentos que le brindaron, verificó y cumplió con su función, y por eso nosotros señalamos No, que pues por eso mismo, o sea, en esa documentación que usted me está refiriendo, según lo que hemos escuchado en los alegatos, no existe la conformidad. Entonces, ¿cómo da trámite al pago si no existe un documento indispensable para el pago? la conformidad la da el área usuaria, que era la gerencia de operaciones. Eso ya lo sé, no le estoy preguntando quién lo da, sino cómo se hizo si no había conformidad. A eso es lo que... En otras palabras, le estoy corriendo traslado lo que ha sostenido el Ministerio Público y el actor civil. El actor civil ha dicho, sobre todo, no ha existido conformidad de la compra. Independientemente que ni siquiera la orden de compra fue suscrita por Romero Reynoso. Pero lo más importante que le correspondería a su patrocinado es sobre el trámite que da para el pago o inicia para el pago con la carencia de estos requisitos. Le corro el traslado para que usted me precise cuál es su posición respecto a ese punto. La gerencia de administración y finanzas suscribió o visó el documento luego de haberse recibido los documentos de recepción de la mercadería para que se proceda el pago. Ese es el trámite. Sí. ¿Está establecido en alguna directiva? Bueno, no está establecido, pero es el que se deduce de los documentos que corren en autos. Consiguientemente, nosotros consideramos que la participación o el tratar de comprometer en la comisión del delito del señor Mario Salvirrosas, esto no está acreditada, que no se ha aprobado los momentos en los cuales habría esos actos de concertación y que por consiguiente se debería emitir un pronunciamiento por la absolución de los cargos imputados. Bien, gracias. Téngase por respuesto los alegatos del acusado Mario Ricardo Salvirrosas. Vamos a hacer un receso. Nos volvemos a encontrar a las 2:15, por favor. 45 minutos. Para que puedan almorzar y ya... Señor magistrado, ¿y lo que dimos ya los alegatos podríamos dispensarlos o no necesariamente? Bueno, en realidad le corresponde. Tiene que usted estar presente como defensa hasta... No, solo una pregunta. Claro, porque es más, o sea, al final... Sí, patrocinado van a tener que ejercer un derecho. Doctor, ¿qué hora? Hasta las 2:15, por favor. ¿Puede ser 2:30, doctor, por favor? Lo que pasa es que yo a las 3:30 tengo otra audiencia. Así que yo quiero que cuadre el hora. Gracias.